Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena tu amiga, Milena te aconseja. compartiendo un día más. Su compromiso, Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bueno, para cerrar la semana vamos a estar abordando el tema de la deshumanización de los salvadoreños, yo diría de algunos salvadoreños, porque cuando hablamos de deshumanización es un concepto utilizado con cierta frecuencia en cuestiones relacionadas con las ciencias sociales y políticas. El término deshumanización define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus cualidades humanas, la personalidad o el espíritu. Los procesos de deshumanización, de valoración ética habitualmente negativa, remiten inmediatamente a la noción de humanismo, como también hablando acerca de la contracara éticamente positiva. Conmigo están ya, ayer solo mujeres, hoy solo caballeros. No. Así me gusta. El doctor Rodolfo Hueso, psiquiatra. También está conmigo el doctor Héctor Hernández Turcios, analista, bienvenido. También está Jaime Ramírez, pastor y abogado. Y Rafael Mejíbar, psicólogo social. Gracias. Bienvenidos, caballeros. Bueno, sería bueno que para hablar de deshumanización le diéramos como una explicación, quizás el licenciado, al público que nos ve, qué es ser humano, qué es ser alguien, pues todo lo contrario. El perfil, sí, licenciado. Perdón, licenciado. Bueno, mire, yo, con todo respeto, yo creo que primero hay que ver que la terminología que se le da de la Real Academia Española y de los diccionarios, que es humanidad y que es humanización y que es inhumano y que es humano. Pienso yo que según esa definición, es una conducta desarrollada, es un término desarrollado a ciertas experiencias de la humanización, de amor, de empatía y de socialización. Es decir, de ciertos valores que se hablan, que hoy se han perdido, pero no solo en El Salvador, sino que también, licenciado Ramírez, en otras partes del mundo. Ya mucha gente dice que nos pasa a la raza humana. Bueno, evidentemente has tocado un punto, no solo podemos hablar de insensibilidad en El Salvador, sino el mundo entero está insensible ante todo, insensible a la miseria, insensible a las enfermedades, insensible al dolor ajeno, insensible a la pobreza y necesidad del prójimo, insensible a que un país puede ir a aventarle 4 o 5 bombas a otro país y no importa la cantidad de muertos que puedan haber, insensible a que se están haciendo pruebas con ciertas armas nucleares en diversas partes del mundo y nos estamos acabando el planeta, insensibles que las grandes corporaciones internacionales, digamos las multinacionales, van y explotan los recursos de un país y no les importa si ese país va a quedar mal, digamos, geotérmicamente,
no les importa la cantidad de pobreza que hay en ese lugar. Vemos cuántas personas, millones y millones de personas en África están muriendo por inanición en el país, pero las grandes corporaciones se siguen lucrando y con pequeñas fundaciones para darle paso al RSE, que es la responsabilidad social empresarial, pues tratan la manera de tapar un poquito o devolverle un poquito lo que le quitan al mundo, pero en realidad no nos estamos poniendo en los zapatos del que verdaderamente necesita. Ahora, es lo mismo que ha ocurrido acá en El Salvador. Usted habla de sensibilizar, que es diferente a deshumanizar. Bueno, es que es parte del valor. La sensibilidad es un valor de una persona humana. Si una persona, el ser humano, tiene el valor de ser sensible ante las necesidades, es un ser humano. Pero cuando ya no lo tiene, se vuelve insensible y consecuentemente se deshumaniza como tal, porque es un valor de ellos. Y esto es intrínseco en el amor. Es decir, por eso la palabra de Dios nos enseña que el amor es la base de todo, porque dice el apóstol Pablo, yo, aunque podría tener todos los misterios, podría hablar en lenguas, podría tener toda la fe de tal manera que traslade este monte hacia el mar, pero si yo no tengo amor, vengo a ser nada, como un címbalo que retiñe o como un metal que resuena. De modo que el amor y la sensibilidad es parte de la conducta del ser humano, del que se declara humano como tal. Pero también ahí en la Biblia dice de que es más fácil que un pobre pase, ¿verdad?, o al reino de los cielos, que un rico, porque entonces venimos viendo que el dinero y el poder entonces es causa también de esa deshumanización. ¿Usted qué opina? Bueno, con respecto a su pregunta, realmente las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras ven el dinero como raíz de todo mal. Como el origen del mal, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que hablaba el doctor Hueso, realmente el ser humano se ha buscado que evolucione, para hablar específicamente, hacia el amor, ¿verdad? Ahora, un amor que debe ser sin ningún interés, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, incluso San Francisco de Asís, que hasta me daban ganas de procesarlo, ¿verdad?, decía que es amando como se es amado. Eso no es cierto. ¿Cuánta mujer ama y el marido no la ama? O al revés, ¿verdad? El marido ama a la mujer y la mujer es una pervertida. También se da eso. Entonces, lo que Jesús planteó fue que hay que amar, pase lo que pase, ¿verdad? Es obligación del ser humano amar. Esa es una evolución individual. Ahora, yo entiendo de que el hombre, tal como lo planteó ese gran maestro Jesús, evolucionó, pero hoy viene como, o sea, hoy venimos en involución desde hace tiempo. O sea, la sociedad está barbarizada, ¿no? Nos gusta lo de los bárbaros. Los bárbaros eran tipos sangrientos, pero de alguna manera los bárbaros llegó un momento en que tuvieron que organizarse y votaron el Imperio Romano, pero buscaron crear un orden, una organización. Pero hoy el mundo actual ya no sabe si se dirige por dominios externos o dominios internos. Me llamó la atención lo que habló mi colega de las transnacionales. Las transnacionales, por ejemplo, están llegando a dominar el mundo. Aquí lo ve uno de manera perfecta. Les han dicho, dejen controlen los teléfonos porque de ahí salen las llamadas. Incluso acaba de morir un abogado que ya se averiguó que del penal llamaron. Pero las transnacionales más o sea, Claro, Tigo, Movistar, las que sean, son más poderosas que todo el gobierno. Ahí lo demuestran. Ellas mandan. Esas son las que nosotros conocemos, pero hay transnacionales como Monsanto, por ejemplo, que si tú siembras, debes de sembrar con la semilla de ellos, fertilizar con la semilla de ellos, usar herbicida de ellos, porque si no ni se da la cosecha y se te llena de toda clase de problemas de animales de la agricultura, nocivos. Entonces uno debe tener mucho cuidado en entender esto tú dices, algunos de los salvadoreños están deshumanizados. Sí, casi todos. No. Casi todos. Si es que no solo son los mareros, es la mente de la gente. Uy, pero si yo le digo eso, entonces quiere decir que usted está deshumanizado. Bueno, de alguna manera, cuando pierdo la sensibilidad o pierdo la lucha, porque yo ya me declaro subversivo. Yo soy subversivo y eso no es delito. Delito es ser sedicioso. Pero ser subversivo no, porque yo no estoy de acuerdo con el orden social que hay aquí tan injusto. Actual. Tampoco, pero estoy de acuerdo si no hay orden? Con la estabilidad política que dan estos políticos descarados, corruptos que tenemos. Tampoco estoy. Entonces me declaro subversivo.
O sea contra que la corriente. mi deseo es otro orden. Claro. Ahora, la deshumanización entonces vendría, según lo que él también está planteando, a hacer una consecuencia mundial, que lo material va antes que la persona como tal. Bueno, Milena y amigos televidentes, si el tema es motivo de que vivimos en una sociedad bastante deshumanizada, qué bueno, porque eso creo que ha motivado a esta conceptualización que estamos tratando de armar para esta tarde. ¿Sí hay deshumanización en la sociedad salvadoreña? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se ha perdido el concepto legítimo de la humanización en la humanidad. Pero en el contexto salvadoreño, ¿aprendimos a deshumanizarnos? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Cómo es que lo aprendimos? ¿Verdad? ¿Está basado solo en el aprendizaje social de generación en generación? ¿Hay parte genética en esto? ¿Nos han enseñado a mentir? ¿Nos han enseñado a deshumanizarnos ante la realidad existente? Todas estas interrogantes que han permeado la vida pública, la vida política, la vida cultural. Es decir, aprendimos desde pequeños en el segundo o tercer grado que si copiamos, pasamos el grado y nos dio resultado. Y otros aprendieron que si estudiamos sistemáticamente, ordenadamente, pasamos el grado. Y todavía se sigue copiando, inclusive en las universidades. Ustedes que son catedráticos deben de saber mejor eso que yo, ¿verdad? Entonces, todo este aprendizaje social. Dígame, doctor. Yo pienso que si lo contextualizamos, el concepto de humanización versus deshumanización, lo tendríamos que poner en la balanza el concepto biopsicosocial de la conducta de una sociedad determinada, porque los lobos socializan, los tigres socializan, las plantas socializan, pero la conducta en general biopsicosocial es eminentemente humana. Cuando hay valores empáticos, cuando dejamos de tener valores empáticos emocionales, psicológicos y emocionales, nos volvemos desempáticos o antipáticos, que no es lo mismo. Si nosotros lo vamos viendo que una conducta no empática se nos convierte en un antivalor, porque en general se pierden los valores, como usted decía, el niño que copia y que aprende a copiar, porque el otro que estudia no pasó, pero pasó más el que copió, el que consiguió la prueba. Ya que usted lo está comparando con el reino animal, de repente decimos, en la selva la ley del más fuerte. Pero, y eso sí, lo que pasa que también se aprende y a veces le dice la mamá al papá, quiero decir al hijo, quiere decir que no me haces caso si no me ves enojada. Es decir, aprendió a parecer enojada para que el niño obedezca. Entonces, esa motivación conductual es aprendida y tenemos que desaprenderla. Entonces, ahí viene ese niño que vio que a un sapo se le tiran piedras, ¿de dónde salió eso? Esa es una conducta cognitiva conductual de un grupo del ser humano, que por eso es humano, porque esa conducta no la tiene otra especie en la naturaleza. Por eso dice deshumanizado, ¿sí? Ausencia de valores. No hay valores empáticos y entonces los valores universales. Se genera más los antivalores. Y si nosotros estamos contextualizándolo en nuestro país, más los antivalores que los valores, automáticamente, ¿sí?, vamos diciendo que nos estamos deshumanizando como pueblo, como conducta social en este país. Pero hay un punto bien interesante con respecto a esto, es decir, no podemos circunscribir la parte de la insensibilidad o la deshumanización como tal solamente al hecho de conductas meramente de bajo perfil, digamos, como copiar, como tirarle piedra a un sapo. Antivalores. Antivalores. Esto es la parte del desarrollo cognitivo, tal como lo explicaba él y como lo dice Jean Piaget. Pero algo que es bien interesante es lo siguiente. Que son cosas triviales. Sí, ¿será trivial que medio millón de niños aprendan a copiar? No es trivial, profundo. Pero no daña, decir...
lo que yo considero, por ejemplo, lo que es la dignidad de otra persona. El enfoque es el siguiente. Te dañas tú porque realmente no estás aprendiendo. Pero el enfoque es el siguiente, o sea, es decir, eso al final lo puedes corregir y lo puedes ir corrigiendo y puedes ir trabajando con eso. El asunto es cuando aprende a matar, No, pero es que no. cuando aprende a extorsionar, Eso es. cuando aprende a decirle tu vida por $500. En base a ese principio. En base Pero a ¿de ese dónde le principio, vino a este entonces, muchacho ese ahí aprendizaje, esa la conducta? pero ahí es donde quiero aterrizar. ¿Qué Y aquí el doctor modelamiento creo que le nos hemos puede ayudar enseñado? muchísimo porque él es psiquiatra. Y voy a explicar por qué. Jesús lo plantea de esta manera. El apóstol Pablo le escribe una carta al joven Timoteo y le dice, mire, en los tiempos postreros vendrán hombres amadores de sí mismos, le dice, insensibles, deshumanos, desnaturalizados, Y sin afecto natural, indolentes, malos, amadores de sí mismos, desnaturalizados, sin afecto natural. Dice. Sin afecto natural significa sin valores, significa sin... Pero eso sin afecto natural Sí. para mí significa que no amas ni que a no tu tiene, papá, ni a que no tus tiene hijos, amor, ni a tu hermano, ni que a no nada. tiene amor, que no importa, puede ver a alguien ahí muriendo si no le va a dar un vaso de agua, va a haber alguien ahí que necesita comida y no le va a dar nada. Basta con que salgamos al parque Bolívar a las 10 de la noche, vamos a ver cuántas madres deambulan en esa calle con niños de brazo, caminando porque no tienen techo, abrigo y alimento, mientras nuestros diputados tienen hasta 35, cada diputado tiene hasta 35 asesores. Eso es inmoral. Estamos deshumanizados, por supuesto. Pero eso no inmoral, es posible mira, ver tanto niño que está aguantando hambre en el centro de San Salvador y en la Corte Suprema de Justicia les están dando 2 bonos al año de $700 a cada empleado. Pues hombre, eso es inmoral. Porque hay una distribución, lo que pasa es que no está distribución apropiado en nuestro país. Pero mira, no y es no hay apropiado en nuestro catéter país. para los que padecen de enfermedades Así es. renales. Exactamente. No hay Lo que puede valer un trago doble que se lo tome el ministro de Hacienda. pero nos gastamos ¿Me entiendes? pero Pero, nos yo gast- te quiero decir No, otra tiene cosa. que ser más Doctor, grande. Pero te quiero decir una cosa, doctor. doctor, porque los profesores y los diputados dicen, es que lo que sucede es que no hay valores en las escuelas ni en la familia. Es que hay valores, pero son los contravalores. Los que están antivalores. enseñando. O sea, Nos están corrompiendo. Los valores que hoy tenemos como salvadoreños son los que se llaman contravalores. Pero usted dice, no hay catéter, pero nos gastamos $700,000 en viajes y dicen que Sí. no sirve ni para un pasillo. Ajá, sí. O sea, esas son las cosas deshumanas que hay en el Correcto. país y son las grandes diferencias que hay. Y esto va a generar antagonismo. Por supuesto que va a generar antagonismo. ¿Por qué? Porque el que quiere tener la riqueza la quiere seguir acumulando a su manera y no compartirla con el que más. Pero que mira, la hay un prueba del caso poder importante, no lo el suelta. que planteó Rafael. Rafael, al decir y poner ese ejemplo del niño que copia, es que el fin justifica los medios. O sea, yo quiero pasar la materia, ese fin justifica los medios. Pero ese término es maquiavélico. Ajá, maquiavélico. Y el término maquiavélico, en términos nuestros, de nuestro lenguaje, viene siendo una tendencia psicopática desarrollada desde los inicios de la formación cognitiva del niño, que se va perpetuando como una conducta negativa a través del tiempo y el espacio en su edad cronológica y de Eso desarrollo es lo que social. plantea Rafael. Al empezar con eso se va desarrollando. Eso va para toda actividad. Toda Social, actividad en social. El Salvador, el fin le justifica los medios. ¿Y cuál es lo más importante para llegar al fin? Los medios. Entonces, el salvadoreño no son algunos, son todas y todos casi los que andamos en esa sociedad moral. Entonces, nosotros debemos entender eso, porque el ejemplo que puso Rafael es interesante, porque esa es la evolución que lleva la sociedad. Sí, pero no es una norma, porque yo he conocido muchos que copiaban cuando yo estaba en el colegio y realmente son grandes profesionales. buen Pero padre tú de no sabes familia. qué hacen ellos. Bueno, según lo que yo puedo observar. No, pero estás equivocada. No, entonces no es una norma, no es ¿Cómo una no? norma, Estás tal vez no le equivocada. daban para Bueno, la pero es materia. Es que ese es el error del salvadoreño, que solo analiza de lo que percibe. Definitivamente. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo que parecer decente, Pero- pero es que la única que le gusta la mentira es a las mujeres. Pero mire, doctor. Porque si uno no le miente a una mujer, no le hace caso. Esas son las únicas que le pero gusta es que- la mentira. Pero el salvadoreño ¿Y vive por de qué la... entonces todos andan votando por los políticos si son unos grandes mentirosos? pues y sí. no solo las mujeres Mire, votamos. No, pues Cuando, sí, es que miren, creo que vamos ubicándonos con diferencias, ¿verdad?
¿por qué llegamos a actuar deshumanizadamente? ¿Qué es lo que nos justifica esa conducta? ¿Por qué hemos aprendido a llorar? Porque se nos murió el perrito, pero no tenemos sentimiento si el abuelo o el hijo está enfermo. Es decir, algo está pasando ahí. Es decir, y eso está en los niveles de corrupción, en los niveles de dirigir un Estado, de dirigir la familia, ¿verdad? Es decir, yo me vuelvo casi un estado salvaje, y casi me vuelvo instintivamente salvaje, y aparto una conducta humana. A mi juicio por ahí anda la deshumanización. O sea, ya no me interesa volver a un estado legítimo, natural. Sino que solo le interesa que sobrevivir. Ustedes que son abogados, y tú especialmente, que obviamente es como 2 años mayor que Jaime, pero, y catedrático, ¿sabes? Porque les da risa, sabes perfectamente que la constitución de nosotros, que es una letra exquisita, el primer artículo habla verdaderamente desde que reconoce la persona desde la concepción, y de ahí le ponen los derechos inalienables a la persona. ¿Deseada o no deseada? Y todavía le agrega, es decir, cuando hablamos de la familia dice que el matrimonio es, pero si a defecto del matrimonio la pareja. Entonces, si el principio elemental que nos rige, el Estado, lo interpretáramos de verdad con una corriente humanista, preguntémosle a un muchacho, a un niño de 10 años, 3., 4., 5. grado, ¿sobre qué corriente estás estudiando? Una corriente constructivista, humanista. No sé, no sabe, y se gradúa de bachiller, va a la universidad y todavía no sabe sobre qué plataforma educativa se está formando. Así tranquilo. ¿Pero por qué no lo sabe? Porque no ha tenido el desarrollo crítico cerebral, cognitivo, para poder desarrollar nuevas habilidades y nuevas aptitudes. ¿Sí? Correcto. Y no las ven el profesor, que me disculpen los maestros. El maestro no tiene la habilidad y la capacidad para, como decía Jean Piaget, en el desarrollo cognitivo del niño. Ni siquiera pregúntele usted a un bachiller que no tenga grandes estudios qué representa el desarrollo cognitivo de un niño a edades tempranas versus el desarrollo cognitivo de un adulto de 25 o 30 años. No la conoce, como dice el doctor. No sabe qué es eso. Explíquemelo. ¿Quién se lo debe haber explicado? ¿El maestro? ¿El universitario? ¿El de prekinder? No estamos desarrollando un pensamiento crítico. Correcto. Y ese pensamiento debe coincidir ¿con los valores? Con la crianza. ¿Y el valor? Debe de coincidir. ¿Y dónde comienza? Debe coincidir con el Estado, con la sociedad. ¿Y dónde comienza Por ejemplo, la crianza? Yo una vez vi en Metrocentro lo que es un chicote, pues ese, ¿verdad? Que yo pequeño jugaba con un hilo, ¿verdad? Y después lo soltaba para que volara libremente. Un tanto deshumano, ¿verdad? entonces. Sí. Una conducta. La mamá le soltó la mano a su niño de 5 años, el niño regresa y lo aplastó. ¿Cómo aprendió ese niño a matar eso así? ¿Quién se lo enseñó? En el lugar. ¿O cómo aprendió a ponerle No el hilo? maestro de primer grado. Tiene que y todavía no. ¿Y cómo aprendió a ponerle el hilo y torturar ¿Por al qué? animalito? ¿Por qué? Yo pienso que ese niño de 5 años va a ir formándose con esa Lo que pasa es que no podemos obviar, distorsión no podemos obviar que estamos en uno de los de países su más desarrollo. violentos del mundo. No, ¿y en qué aquí momento el niño aprendió, realmente doctor, a violencia ponerle por el hilo? todos lados. Y a ¿Qué? torturar al Desarrollo animalito, cognitivo. estarlo este jalando. país ha llegado a estos niveles? Bueno, si quiere lo podemos discutir a retornar. Sí, no. Ya venimos. Amiga Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Continuamos con el tema de la deshumanización y este concepto se aplica también a la persona o grupo de personas que carece de humanidad, es cruel y no tiene sentimientos. Y los procesos de deshumanización están íntimamente relacionados con los sistemas de dominación y poder. De eso estuvimos hablando un poco en el bloque anterior y se nos ha agregado el licenciado Guillermo Pantoja, sociólogo. Gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos oír su opinión a qué se debe la deshumanización. Decíamos que no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, pues la gente está como muy insensible. Bueno, lo decías, tiene que ver con el poder y la forma de ejercer el poder, la mejor forma de ejercer el poder es la educación. Y la deshumanización es un elemento del proceso de socialización.
¿Qué aprendemos? De la casa, de la sociedad, del entorno, y hablamos de todos los actores políticos, porque estaba escuchando que cuando se tocan ejemplos de la vida cotidiana, es que estamos cosechando lo que las generaciones pasadas sembraron. Estamos cosechando lo que la educación de antaño sembró. Estamos viviendo lo que la clase política, la clase económica, todas las clases sociales sembraron. Eso es lo que estamos teniendo. Y cada vez estamos llevando a que el ser humano deja de ser humano para convertirse en una cosa, en algo que puede ser herible, destruible, sustituible. Vemos, por ejemplo, que las películas de terror que tienen que ver con destruir el cuerpo humano son más rentables que las que construyen valores. Por supuesto. Porque es toda una comercialización de la deshumanización. Es más famoso un zombie es más famoso que una persona viva. Y así me socializo, me construyo con eso. Y entonces mi hacer cotidiano es el conflicto. Ahora, nosotros estábamos también abordando el tema de por qué somos uno de los países más violentos del mundo. ¿Por qué nos ha llevado hasta ese punto? ¿Usted qué opina de eso? Bueno, la verdad es que muy pocas veces en la historia no hemos sido un país violento. Bárbaro. ¿Verdad? Porque desde que se dio la invasión de Europa, se dio con violencia. La colonia se construyó con violencia. 1821 creó la Federación Centroamericana, violencia entre liberales y conservadores. Cuando el Estado-Nación de El Salvador surge con violencia. Y llevamos toda esa violencia hasta llevarla a la dictadura militar, luego un conflicto armado, y solo un par de años después de la firma de los acuerdos de paz, en una burbujita ahí como medio romántica, que ¡puc! 1998, 1999 se viene a romper y vemos en la escalada nuevamente de violencia. Pero también podría ser, hablábamos de la familia, la desintegración, la migración, esos problemas también intrafamiliares, el abandono. Esto hace que los jovencitos busquen realmente una familia en la calle. Pero ¿cuándo ha habido una familia integral en la historia nuestra? Si la ¿Siempre crees que había sido...? La mayoría de historias que vamos a encontrar, el matrimonio es lo que menos existía hace 30 años legalmente, lo que más había era la unión libre. No, pero era una familia constituida por un padre y una madre. Hoy... En teoría, porque siempre la migración interna producto del modelo económico de la plantación de café, la caña, hacía movilización interna de población. Es decir, la paternidad irresponsable es un tema de Centroamérica muy fuerte en su historia. Creo yo que lo que empezó a ocurrir, y eso sí, con el respeto de todas las amigas feministas, yo creo que las mujeres han demostrado mucho liderazgo empresarial y social, pero en 1994, cuando llega el presidente Calderón Sol y viene toda esa oleada de maquilas, destruiste el último rasgo de familia, formal y fuerte, la única que mantiene a la familia unificada, más allá incluso de lo que escribía Alberto Masferrer en Dinero Maldito, el hombre, el dinero se lo gastaba en alcohol, la única que mantenía a la familia modestamente unificada, la separás. Y el Estado abandona a la familia. Interesante. Y además los esposos o maridos de esas mujeres, como las tenían que venir a cuidar porque sabían cómo eran, se hicieron vigilantes. Correctamente. Entonces el campo quedó desocupado. Correctamente. Imagínate cuáles son las verdades de aquí. El pobre hombre tiene que cuidar a la mujer y tiene que venir de policía, de vigilante, porque si no se la llevan. Pues, y otro pobre hombre, Y entonces, defiéndelo. Y destruyen lo poco que quedaba de familia. Entonces el niño y niña que quedó allí, ¿quién lo socializó? No, pero vemos aquí el fenómeno realmente de cómo las pandillas han crecido. Claro. Y lo podemos comparar con otros, digamos, con Sudamérica, etcétera. Entonces, si han encontrado aquí en Honduras, por ejemplo, en el Triángulo Norte, es un nicho donde proliferar, por eso mismo, por lo que tú dices, porque no hay nadie en casa. Y la pandilla se forma, se construye en la nueva familia que te socializa a deshumanizar. Porque te dice, el que no es de nuestra familia, hay que eliminarlo. Ahora, estos grupos sociales, el ser humano siempre necesita pertenecer a un grupo. El sentimiento de pertenencia a un grupo socialmente aceptable tendría que ser el único baluarte, la familia. Y una familia disfuncional, una pareja disfuncional, nos va a dar niños y jóvenes
disfuncionales en su desarrollo en un periodo de tiempo prudencial que ya va a dar el fruto de la disfuncionabilidad del hogar en donde creció. Ahora, si hay violencia en el hogar, obviamente va a haber violencia. Es que es disfuncional. Fuera del hogar. Es y es lo que está funcional. pasando. Entonces. Es la funcionalidad que se vuelve una familia disfuncional. ¿Se vuelve una familia matriarcal o patriarcal? ¿Podemos decir que la familia salvadoreña es más matriarcal que patriarcal o tiene una familia funcional de padre y madre e hijos? Pues la verdad es que son pocas las familias que socialmente lo podemos calificar. Y ahí sí podríamos decir que muchas de nuestras familias salvadoreñas son disfuncionales desde nacimiento o desde antes de nacer. O bueno, de repente yo he visto hogares, pastor, donde la mamá es la jefa de hogar y realmente no son disfuncionales. Sí hace falta pero figura paterna, es matriarcal, entonces. Pero la madre ha sabido llevar muchos roles y sobre todo lo más importante, inculcar valores. Por eso ella asume el primer rol matriarcal. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no conocí a mi papá, ¿eh? Solo fue mi mamá, pero no significó que por ello me enseñó antivalores. El doctor tocaba un punto interesante, el tema del contexto. Jean Piaget lo establece como el proceso de socialización, que el niño comienza a socializar desde los 0 hasta los 7 años, se le forma el carácter. Y es lo que ve, lo que escucha, y todo lo que ve y absorbe en su entorno es lo que el niño va a hacer. Por eso Jesús, cuando comienza en el Sermón del Monte, toca unos puntos muy interesantes con respecto a los valores del ser humano, y les dice: hey, les voy a interpretar auténticamente la ley porque ustedes la han entendido mal, les dijo Jesús. ¿Qué? Habéis oído que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, esta es la interpretación auténtica, dice Jesús, así como los diputados que interpretan auténticamente las leyes, mas yo les digo que no es así, que aquel que te pegue en una mejilla, ponle tú la otra. Mira qué valor este. ¿Qué le está diciendo? Negate a ti mismo. Por eso decía algo bien interesante, que el amor es la base de todo, y el que no tiene amor es insensible y es deshumano. Entonces le dice: habéis oído que amaréis a tu enemigo y aborreceréis a tu enemigo, mas yo os digo, amaréis a vuestro enemigo. Bien interesante. Y aquel dice que vio una mujer que estaba casada y la codició en su corazón, yo digo, ya cometió adulterio. Ahí está la respuesta. Ya, de los policías que no tienen que andar detrás de las mujeres. No, como no, porque se sospecha. Entonces, de ella. Jesús comienza hablando sobre el corazón del hombre, sobre la humanización, sobre los valores, y nos regala para el siglo XXI una regla de oro. ¿Cuál es? No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Mira, o sea, es yo algo me muy interesante. Pero pues, yo me hago una pregunta. Totalmente. El Salvador, si algo tiene, son iglesias. Porque ¿sabe qué? No tenemos un problema de salud mental y las iglesias sirven como refugio para poderse desahogar. No digo que no ayudan, sí ayudan. Sí Todas ayudan. las iglesias, unas más que otras. Pero la gran interrogante es una sociedad metida en la deshumanización, obviamente. Vamos a ver, tal vez abordo un poquito ese punto. Una cosa es la iglesia, que es la parte espiritual, y analicemos. La iglesia no educa, enseña valores. Quien educa son la familia, los padres, la mamá y el papá. Pero no la iglesia. Toda sociedad se desarrolla bajo parámetros, bajo estándares promedio de desarrollo integral. Si lo que querés es que analicemos el problema socioeconómico, lo podríamos analizar, porque la raíz de eso no son las iglesias, son la raíz de la desigualdad, la exclusión social, la extrema pobreza, la falta de oportunidades. Sí, porque esos son elementos que te van a generar No, es que le quiero contestar a mi colega. Es que mira, el problema de la deshumanización, que yo le llamo barbarización, que ha caído El Salvador, es también parte de las iglesias como fieles, no la institución. ¿Por qué? Porque el salvadoreño es tan pícaro que ha sabido separar lo espiritual de lo material, o sea, la vida de la fe. Se separa, ellos van a la iglesia, oran, cantan, gritan, aplauden, pero salir a la calle son pícaros, sin vergüenza, hacen un montón de carambadas de bárbaros, Sí. Eso, o sea, separar la vida de la fe, debe estar unida la fe a la vida. Yo voy ahí y me debo comportar afuera bien. Bueno, y te lo voy a decir con una expresión. Te voy a contar una expresión. Por ejemplo, el salvadoreño tiene una expresión que dice: hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí.
Eso es una solemne barbarización. Hoy por ti, y yo te voy a enseñar que cuando a otro le pase algo, tú actúes como yo te he ayudado a ti. Eso es dejar de ser bárbaro. Pero aquí no, es pagando las carambadas que vamos, ¿va? Y entonces no, la barbarización del salvadoreño es hasta una enseñanza, pues. Bueno, no, pero quisiera, sí, yo creo que nos hemos desviado un poco, porque sí, las iglesias para mí, ya que lo acotaron, realmente está haciendo un gran trabajo de salud mental. Sí. Yo sí considero que mucha gente, pero sí no están aplicando los conocimientos que se les está dando para mejorar como ser humano, y porque no eso ya es libre albedrío. Y no se puede generalizar, pero, es decir, así como hay, perdón, Rafael, así como hay malos abogados, hay buenos abogados. Y así mire, como hay buenos cristianos, hay malos cristianos. Por lo tanto, creo yo que no se podría generalizar en ese sentido. El desarrollo de los pueblos está más o menos, Dios y la naturaleza nos da la oportunidad entre 20 y 30 años. ¿Qué pasó con los acuerdos de paz? ¿Por qué no se incluyeron el fenómeno de las pandillas? Y en 1986 ya habían investigaciones en la UCA, en Flacto, sobre el fenómeno. Y así se llamaba el origen de las pandillas en El Salvador. ¿Por qué no se incluyeron? Y les voy a decir una cosa, los niños, ¿verdad? Perfectamente aprenden a ir a un colegio católico siendo evangélicos. O viceversa. O viceversa. Sí, sí. O de otra. ¿Qué estamos formando cuando un niño reza el Padre Nuestro y el domingo va a una iglesia evangélica? Les voy a hacer una comparación. Perdóneme, ahora, pero va y dice, porque es que en ese colegio me queda más cerca, y es bueno, pero es católico. Los dos colegios le van a formar en valores. Por supuesto que los dos van a formarlos en valores. Pero ahí hay... ¿Por qué en nuestro país surgen otros modelos educativos, socialmente hablando y políticamente hablando, como usted lo acaba de decir? ¿Por qué surgieron otras universidades? Hablemos de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque se necesitaba un nuevo valor social. Correcto. Y así han surgido ¿cuántas universidades? Porque cada una de ellas... Le cedo la palabra a regresar de los comerciales. Ya venimos. La deshumanización de los salvadoreños es el tema de hoy, y no nos va a pasar el tiempo que el licenciado Pontón usted quería aportar algo. Yo creo que cualquier análisis que hacemos tiene que partir por evaluar las generaciones que estamos viviendo. Yo creo que la iglesia tuvo mucho impacto para una generación. El problema es que entre la generación de mis padres y mis abuelos, mi generación y la nueva generación, yo que nací en la guerra, mi generación, que es la que formó lo que hoy tenemos como conflicto social, le perdió el miedo a la iglesia. Le perdió el miedo al mensaje que daba la iglesia y la fe en cualquier expresión. Porque te salías de la iglesia, hacías cualquier cosa y no te caía ningún rayo. Entonces te diste cuenta que podías matar, robar, ser corrupto, hacer lo que quisieras y no te pasaba nada. Claro, la vida te pasa factura a largo plazo. Entonces, a veces a corto. Y los jóvenes de hoy en día lo que menos tienen es temor de la ley y de cualquier figura de autoridad, porque lamentablemente todas las figuras de autoridad han demostrado corrupción. Pues interesante postura. Si gustan, nos volvemos a reunir el próximo jueves. Ya vamos a ver si podemos agendar ahí esta reunión, porque realmente ha sido una plática muy buena. Yo creo que acá hay que sacar como conclusión que los que tenemos hijos, por favor, pongámonos a educarlos, pero sobre todo modelémosles de verdad que sea un buen padre y una buena madre, con valores, para que nosotros después nos sintamos orgullosos, que nuestros hijos sean parte de la sociedad, pero una sociedad diferente. Ya no nos quedemos tanto, sino que empecemos a actuar desde el hogar. Un beso para todos, nos vemos el lunes.